Ahí también. Es la época del año. Es la época del año ya. Ya lo puedes ponchar, lo puedes ponchar. Ahí está. La personalidad Hola a todos. destacada de la ciudad de Buenos Aires en materia de deporte, el Negro Cosi. ¿Cómo andas? Gracias. Gracias. a todos. Una de las voces del radio argentino, sin lugar a dudas. Y bueno, otra no queda. Nada, no, la verdad, lindo. Estoy atravesando un muy lindo cierre de año, en lo que ya de por sí fue un 2025 para mí muy bueno, te diría en todos los aspectos de mi vida. ¿Viste? Cuando se te van alineando los planetas en muchas cosas. Y creo que esto es un poco también el fruto de eso, ¿no? También una cuestión, creo que hasta de energías que confluyen y realmente te hacen pasar un momento aún mejor. ¿Qué número de año consecutivo cubriendo rugby? Y a ver, empecé en el año 82. Si tengo que hablar en términos generales, yo empecé el 3 de abril de 1982. Qué memoria. Un día después de las Malvinas, en el diario La Nación, cubriendo un partido amistoso precampeonato de ese año entre el Casi en la cancha del Casi con Deportiva Francesa. Eso es lo que me acuerdo. ¿Resultado? Ganó el Casi facilongo. Deportiva no sé si estaba en primera ese año, creo que ya estaba en segunda. Y lo que me acuerdo así rápidamente es que jugaba Gonzalo Carvarela para el Casi, que hizo varios puntos en ese partido. En realidad la crónica no la escribí yo, si bien fui al diario después de eso, llevé anotado todos los que hicieron los puntos, las formaciones de los dos equipos. La crónica me la terminó escribiendo Gonzalo Bonadeo, que fue un poco mi mentor. Quiero ir cronológicamente, porque es un relato. Me mareas, por ejemplo. ¿Sos de zona sur o vivías en Vicente López? No, soy de zona norte. Tomá, ¿y ninguna por de qué las está dos. eso de que sos de zona sur? Porque cuando me casé, mi ex era de zona sur. Ahí va, bien, bien. Y viví como 15 años hasta que me separé. Cuando me separé, volví a zona norte. Bien, perfecto. Soy originalmente de Olivos. Del colegio italiano. Del colegio italiano de Olivos, sí. Y ahí compartís con Bonadeo. Sí, no llegamos a estar juntos. Cuando yo egreso, él entró en tercer año. Pero teníamos muchos amigotes en común. Y yo iba bastante al colegio, estaba el Divino Botón en ese momento. E iba mucho. Inclusive, viste, yo estaba muy vinculado con el vóley del colegio. Di clases de vóley en el colegio. Y muchas veces dirigía partidos. Y varias veces me tocó dirigir como árbitro. Mirá. Así, informalmente, no es que era árbitro, la verdad que nunca me gustó. Pero bueno, daba una mano y siempre tenía tengo un cariño muy especial con ese colegio, a punto tal que el año pasado y este año, al comienzo del año, hasta que me rompí el hombro, estuve jugando con los exalumnos, que eran todos pendex de 19, recién egresados. Claro. Y ahí estaba el jovato. ¿Te la bancabas ahí? La verdad, con los pibes no la podía ni tocar. ¿no? Pero Pero bueno, le ponía entusiasmo, la verdad, muy buena onda con los chicos del colegio. bien, al lado está mi alma mater, la UCES, quiero que lo sepan. Gran universidad. Después Claro, la UCES. La UCES está al lado. Claro, es anexo. increíble lo que creció ese colegio, porque antes era un colegio así, muy familiar, muy de tanos de clase media para un poquito para arriba, muy familiar, nos conocíamos todos y hoy la verdad que es un verdadero monstruo. Mandaba Camoranesi el hijo, yo lo veía todas las mañanas Mirá. ahí. Sí, ahí había varios famosos. Sí. Bueno, entre ellos. Independientemente de Bonadeo. y bueno, y ahí cómo es el vínculo con Gonzalo. Gonzalo, justo bien, estamos hablando del año 81, yo estaba viviendo un poco acá y un poco en Brasil, porque estaba con una enamorada allá. ¿En qué parte de Brasil? De San Pablo. Ah, mirá. ¿Qué barrio? Era Brooklyn. Yo viví en Brooklyn. Ah, mira. Un año. Sí. Era lindo barrio. Linda zona. Sí, Top. sí. Muy top. Sí, zona top. Sí. La verdad que. Y te juro, yo estaba para irme a vivir allá y de hecho me voy a vivir. Y justo antes de irme me lo cruzo a Bonadeo en un golfito que había en Martínez, en Pacheco y Libertador. Ya dejó de existir. Y me lo cruzo ahí por última vez. Me dice, mirá, en el diario están buscando gente, vos que te copa el rugby. Porque yo a esa altura me gustaba mucho ir a ver partidos de rugby. Yo era jugador de vóley en esa época. Ese año todavía jugué. ¿En dónde jugaste? Y a ver, en varios clubes. Empecé en Daom,
mirá, yo viviendo en Olivos me iba a Bajo Flores. Pero bueno, viste, son las casualidades de la vida, que te cruzás con alguien que conoces y que justo me dice, vos con esa altura tenés que jugar al vóley, dale. Bueno, empecé, era un queso total. Me decían jueves, porque estaba siempre en el medio molestando. Pero bueno, lo concreto es que después mejoré y le metí bastante. Y bueno, todavía sigo jugando a pesar del hombro y la rodilla. Pero bueno, ¿a dónde iba con esto? Sí, todavía seguía jugando. Después, me preguntaste por dónde jugué. Después de ahí pasé a Ferro, que fue ahí una muy linda época. Ferro, el colegio mismo, el colegio italiano también federó en su momento y salimos campeones y ascendimos. Club italiano, el club de Caballito, que es un muy lindo club y club así de primera o segunda categoría. Y también jugué en Ateneo de Versalles, que fue el único club donde fui capitán. Y la Universidad de Belgrano, que tenía equipo también federado, segunda división. Fui más que nada un buen jugador de segunda, medio pedorrón de primera, así, para hablar en términos concretos y sinceros. Y porque el vóley, viste, no te da. Viste, el vóley no tiene esa cosa del arraigo que tienen otros deportes, como el rugby, por ejemplo, que viste, sos de tu club y sos de tu club. Y igualmente participo de todas las reuniones, veteranos de Ferro me junto, y la verdad que lo paso bien y tengo muchos amigos en todos los lugares donde jugué. Pará, y de rugby hay una pretemporada, ¿o no? En Olivos. En Olivos, a ver, hay un momento cuando termino la temporada en Ferro. Año, edad, más o menos. Fin del año 76, tenía la cabeza quemadísima de vóley, no quería. Entrenaba muchísimo, 6, 7 veces por semana, fierros, viste, incluidos. En esa época también entrenábamos mucho en la arena. Claro. Que estaba buenísimo, porque te daba una polenta de patas tremendo. Y no quiero jugar más. Dije, basta. Y ya me había picado el bichito del rugby, que en principio no me gustaba mucho, pero ya para entonces había visto el famoso partido Pumas-Gales, en realidad Gales-Pumas en Cardiff, el que los Pumas pierden con aquel penal de Phil Bennett sobre la hora. Y quedé enloquecido, y eso me cambió la cabeza, ¿viste? Claro, 76. 76, claro. Eso me volvió loco. Y es más, ¿viste? Yo ya jugaba para el colegio. Creo que la primera pelota que toqué hizo un nocón de 8 metros, pero. Y la segunda que jugué de octavo, le taconí la pelota al medio escalón, que la tuvo que ir a buscar casi al ingol. A mí Mal manejo de la base. Y pésimo. Pero bueno, me ponían ahí, no era culpa mía, ¿viste? No, pero después mejoré mucho. Y me encantaba jugar. ¿Y por qué no continuaste? Y porque ella jugaba al vóley. Y ahí es donde cuento esto, que fue lo que me termina de definir. Empiezo a hacer pretemporada en Olivos. Hice la parte física nada más en el mes de febrero. Y ahí mi colegio, el colegio italiano, que les dije yo tenía un vínculo muy, muy especial, ¿viste? Era como mi segunda casa en serio. Me tientan porque federaban un equipo en la 4ª categoría de la Federación Metropolitana. Y me dijeron, tenés que estar, vas a jugar con tus... Pero eso ya de vóley. Sí, de vóley. Y ahí es donde, viste, del rugby de Olivos Rugby, que me quedaba cerca de casa, dije, bueno, sí, estaban mis amigos del colegio, dije, bueno, listo, sigo jugando al vóley. Claro. Y seguí jugando. A partir de ahí no hubo más rugby. Y le metí al vóley y no estoy para nada arrepentido de la decisión. Pero para entonces ya me había picado el bichito para ir a ver partidos. Y de hecho te digo que entre ese año 76 y el año 82, que empiezo a laburar efectivamente como periodista, debo haber visto 3 veces más partidos de rugby que partidos de vóley, que era el deporte que jugaba, que me gustaba, que tenía amigos. Después me hice amigo de todos los próceres de la camada que después ganó el bronce en la Argentina en el Mundial del 82, son todos amigos míos. Y después son más o menos de mi camada, Conte, Cantor, todo, Quiroga, Castellani, todos esos muchachos, el Mono Martínez, que estuvo ahora en lo que fue la entrega de esta distinción. Toda esa camada soy muy, muy amigo. Pero te repito, veía mucho más rugby, me encantaba verlo, ¿viste? Me apasionó por ese lado. Dije, no lo juego, pero iba a ver mucho a Porredón, pues tenía un amigo que jugaba ahí. ¿Quién? Ya que estamos.
Benito Brillantelli, el papá de Jerónimo. Claro. Benito, así empezó a jugar de grande también, porque él egresó del Vos sos colegio. el único que le dice Brillantelli. Ese es ¿Cómo se tu, tiene que decir? Claro. es tu toque. Ese se pronuncia. Claro, pues vos tenés toda una cuestión tana en tu Sí, vida que sí. no vas a dejar de lado. Está Sí, muy bueno, bien. yo era bastante amigo de Benito, el padre de Jero, Claro. y lo seguía, ¿viste? Después tenía amigos en San Fernando, los hermanos Rogerone, también los iba a ver mucho. Y después que yo, el Casi, porque el papá de una compañera muy amiga mía era fana del Casi, me llevaba mucho. El Cacho Farache, que también hizo mucho para que me copase el rugby. Iba a ver mucho al Casi en los primeros años. Pero, ¿qué te trajo tanto el rugby? Más allá del partido, digamos, del 76, de los Pumas, porque es llamativo, viste, que en el mundo... Sí, para mí había una cuestión de pasión que tiene el jugador que pones en la cancha que por ahí no lo ves tanto en otras disciplinas. Por ahí, viste, me perdí el handball, me perdí por ahí el básquet, ¿no? Que son deportes también que tienen cierto contacto con el rival. Pero acá me encantaba todo y me encantaba ver el juego desplegado, más que nada, ¿viste? Cómo corrían con la pelota, ¿viste? Pero creo que fue una cuestión visceral. Hay veces, ¿viste? Hay cosas que no lo podés explicar, ¿viste? Y que tienen que ver, te pasan por las vísceras. Y creo que a mí me pasó eso con el rugby, ¿viste? Me pasó por las vísceras. Obvio, el vóley me encanta, te repito, lo sigo jugando a esta edad, pero no sé, el rugby tiene una cosa muy, muy especial y obviamente toda la cuestión alrededor, esta cosa de la amistad, de cierta caballerosidad en determinadas situaciones, no en todas, en determinadas situaciones. La defensa a ultranza de ciertos valores también. Pero bueno, los valores sabemos que dependen de las personas y no siempre se enarbolan de la mejor manera. Bien. Pará, y después el periodismo, ahí ya estabas estudiando periodismo. No, ¿estudiaste otra cosa? nada, porque en esa época no existían las escuelas de periodismo, salvo la escuela el Círculo de Periodistas Deportivos. Ujú, claro, Y en realidad tuve la mejor escuela, que fue el diario. claro. Y ahí tuve los mejores profesores. Pero no solo... ¿por qué se te dio por el periodismo? O sea, ¿qué había ahí? Mira, a ver, lo otro que tengo que aclarar es que los primeros 3 años yo tenía tareas paralelas. Yo laburaba en la contabilidad de unos supermercados en Núñez. Sí, porque el periodismo no... Ten en cuenta que iba una sola vez por fin de semana Claro. a la cancha. Era 4 colaboraciones en ese momento, es lo que sé. Sí, 4 jornadas laborales. Claro. Era una miseria, ¿viste? Lo que cobraba. Entonces, nada, tenía que... Y tampoco... Esos primeros 3 años, sí, bueno, vemos cómo es esto, ¿viste? Puede ser un lindo hobby. Para mí era un hobby. A ver, te digo que yo iba todos los fines de semana a ver rugby. Por lo menos ahora tenía una credencial que no garpaba entrada. Claro. Así que iba a haber buenos partidos también, ¿viste? O sea, si bien el primer año, ¿viste? Vi algunos partidos de segunda, ya, ¿viste? Rápidamente me empecé a ver partidos de primera. Y en el año 85 ya ahí sí veo, o sea, 3 años después, veo la beta de dedicarme un poco más de lleno al periodismo deportivo. Y siempre había que aprovechar los veranos en las redacciones. ¿Por qué? Porque se iban casi todos de vacaciones. Entonces, vos que eras un pichi, pasabas a tener... Comías ahí. Terreno. Sí, viste, empezabas a ganar terreno ahí, hacías mérito y ya te consideraban. Y fue un poco lo que pasó entre ese verano del 85 y el periodo que hubo hasta el Mundial de Fútbol del 86, que fueron como 4 o 5 meses. Ahí como que me gané un lugarcito y ya... Y encima se da también, un poquito después, que el muchacho encargado del rugby en el diario, que era el Beto Fidalgo, ya fallecido, un gran tipo el Betito, que él me enseñó bastante también, empieza a tener problemas de salud. Casi se muere en un viaje en la gira de los Pumas por Australia, lo salvó medio Cuesta Silva, Diego Cuesta Silva. Ah, que es médico, ¿no? Que es médico exactamente. Le agarró así, tenía EPOC, y le agarró un ataque así, que una crisis respiratoria y casi se nos va. Y bueno, a partir de ahí él empezó a venir poco al diario
Y yo como que me fui quedando un poco así, ¿viste? Como encargado de todo, de titular, de mandarle el resto de los muchachos a las canchas, de distribuir las tareas, ¿viste? Y bueno, de escribir también, ¿no? Alguna crónica. Claro, editor. Sí, lo que Pasaste a sería- ser editor. Eso es La Nación. Eso en La Nación. Bien. Y así estuve... Grosso. Para esa época también. Más y fue todavía. un curso acelerado. Y bueno, te repito, tuve grandes maestros ahí. El capo de Tutti Capi era olímpico, firmaba las columnas como olímpico, Alberto Laya, que era un poco, fue nuestro padre, referente. Tenía una pluma exquisita y además un tipo espectacular. Te hacía reír todo el tiempo, muy mordaz, muy irónico. Y aprendías un montón con él. Y con los jefes, pero también aprendías mucho de tus compañeros. Y sabes que esta es una cuestión que se dio en los años 80 cuando empecé, y hoy vivo la misma situación. Yo sigo aprendiendo cotidianamente de los que hoy son mis compañeros, aun cuando muchos son mucho más pendex que yo, pero siempre tenés cosas para aprender de ellos, obviamente. Claro. Y Tenés que estar abierto, nada más. negro, en ese tiempo, no solo como jornalero, sino en el desarrollo de tu carrera, pasaste del quiero ir a cubrir partido, a trabajar lo que sea, a tengo que ir. ¿Alguna vez te pasó de sentir eso De como esta obligación, Un poco forzado. el embole de... Che, qué fiaca. No, mira, me pudo haber pasado en algunos momentos salpicados en los últimos por ahí 15 años, algún partido en particular, viste, por ahí estás cansado, viste, qué sé yo. Pero en líneas generales, no, siempre fui con gran entusiasmo y si te tengo que contestar con los últimos 2, 3 años, fui con alegría a la cancha, viste, decir, qué lindo que puedo hacer esto y todavía sigo haciendo esto y lo hago con la mejor de las motivaciones y tiene que ver con el ambiente laboral, insisto, no solo con, viste, también tuve ahí te repito, tuve algunos baches por ahí en algunos años, por otras cuestiones, viste, personales, pero me recontra-amigué con la profesión y te repito, en los últimos años he disfrutado muchísimo y hasta ahora. Estoy disfrutando mucho, mucho, mucho. Me río mucho, nos reímos mucho. Se nota, Excelente. se nota en las transmisiones, se nota. Y nada, sí creo que se nota y te juro que para mí es de lo mejor que tiene, además del profesionalismo, ¿no? que pueden tener algunos de mis compañeros, que son buenísimos. El tema de la onda para mí es muy, muy importante, muy valioso y a veces no lo tenés tan en cuenta, ¿viste? Sí. Y no es fácil, no es fácil, ¿viste? Porque es un laburo en que interviene el ego, ¿viste? Claro, sí. Sin embargo, ¿viste? Creo que en el canal, en ESPN, creo que desde los primeros momentos, los que bajaron línea respecto del ego fueron muy importantes. Te puedo nombrar a Quique Wolf, que ahora, bueno, no está. Y a Miguel Simón también como gran referente. Después el tercero sería yo. Claro. Digo por la cantidad de años que llevamos en el canal. Yo soy el que empezó antes que ninguno de ellos, inclusive. Yo empecé en el 92. Quique creo que empezó en el 2000, ponele. Y Miguelito debe haber empezado en el 95, por ahí. Pero bueno, te nombro a ellos como referentes. Son personas, viste, que el ego lo tenían guardado en el bolsillo. Siempre fueron muy buenos compañeros. Nunca gestos, viste, ni con la gente de que labura detrás de cámara, ni con los productores jóvenes, ¿viste? Siempre fueron gente que se manejó humanamente pero muy bien y hicieron escuela. Hicimos escuela, me voy a incluir, discúlpame. Eso que decís es interesante, la parte del ego, porque, bueno, vos en 2007, por nombrar un momento, eras la voz del rugby argentino. O sea, literalmente, si alguien quería ver un partido de los Pumas, y es más, todos los que tenemos un recuerdo de esa época es con tu voz de fondo y el Rulo también. Y a vos te tocó ceder ese lugar, ese reflector, y hoy comparten con Marta Albert. O sea, y sí, son las dos voces del rugby argentino. Sí, inclusive Rulo en algún momento también dejó de comentar y pasó a ser también relator.
de hecho lo fue, por ejemplo, en su último laburo, que fue el Mundial 2015. Rulo después de eso decide irse del canal, pero él ya a esa altura relataba más que comentaba. Mira, son cosas que, a ver, creo que entre otras cosas, y que en la mayoría de las profesiones, tenés que tener capacidad de adaptación, saber leer los tiempos, y no había duda de que en algún momento iba a aparecer alguien que me tiene que suceder, y esto es una cuestión inexorable. Y da la fortuna que yo la verdad que con Marta me llevo 10 puntos. Y voy a decir algo más, que por ahí no lo digo muchas veces. Hay una cuestión, mirá que con Rulo tuve una relación amorosa, diría, porque Sí. fue mi socio. Era un matrimonio. Claro, sí, nosotros hemos vacacionado juntos, pasado las fiestas juntos, ¿viste? Mis familias mis hijas con las hijas se conocen, ¿viste? Había una relación muy de fondo ahí, que se hizo con el correr del laburo, ¿viste? Yo a Rulo no lo conocía. Más allá de que era un muy buen pibe de Cuba que nos ayudaba cuando íbamos a Cuba a transmitir. Porque, sí, en serio. Después, si queda tiempo, cuento cosas que... Sí, tenemos tiempo. Pero lo concreto es que, te decía, con Marta tengo una cuestión simbiótica a la hora de relatar. Cuando está relatando Marta, yo estoy mirando el partido, yo estoy viendo las mismas cosas que está viendo él, y lo que él está diciendo al aire, yo estoy seguro que yo lo estaría diciendo al mismo tiempo que él. Es una cosa rara, yo lo hablé con él. ¿Y qué, No qué sé, para mí- sentís que Ya, él siente lo mismo, significa? claro, sí. Sí, viste, como que hay no sé, por ahí él se acostumbró también pero nada, él viene de otro palo, viste. Pero nada, es una cuestión que yo ¿Cómo me que siento... te deja tranquilo de que está en buenas manos? ¿Eso querés decir o por dónde No, va? no solo eso, sino fíjate Ok. el grado de compenetración Claro. que es natural a esto, y que es una cosa natural, no En es la solamente... química. Pará, yo no pienso, digo, voy a dejar este legado, la verdad, no. No, o sea, está bien. Entendeme, viste, cuando te entendés con alguien, mira, este pibe está diciendo lo mismo que estoy viendo yo. Exactamente. Y no siempre son cosas tan visibles, Bien, creo que entendí. No siempre, viste, lleva la pelota tal y se la pasa tal. Viste, él está por ahí, vio cosas en el rack, o el laburo de limpieza de viste, son las cosas más por ahí no tan fáciles de ver, y destaca lo que yo destacaría. ¿Te referís más al juego? Sí. Ah, Sí, no sí, a la sí. forma de comunicar. O también. Mira, la forma creo que eso no reparé, ¿ves? En eso no reparé, no. Creo que cada uno tiene sus formas y en eso no. Vos decís a la luz. Sino a la manera de verlo, ¿viste? Y a ver, él está viendo lo mismo que estoy Sí, viendo. el yo. mismo ojo, digamos. Pero por ahí Juan y Hernández o Albanese no ven lo mismo que está viendo Claro. Marta, ¿entendés? Y bueno, el relator. Es el ojo de Sí, relator. el ojo de eso periodista, tiene claro. que ver. Sí, el ojo de relator está mucho más entrenado que por ahí el ojo del analista, que por ahí. En ese sentido, sin dudas. Me interesa mucho temática mundiales. Sí. ¿Cubriste el del 87? No, estuve, ¿ves? Ahí cuando dije que los colaboradores en el diario, viste, estábamos un poco raleados y había como una ley interna del diario que los colaboradores no podían hacer viajes. ¿Por qué? Porque al no estar en relación de dependencia, si les pasaba algo, se comían un juicio, esa era la excusa. Entonces ese mundial viajó Claudio Cerviño, que ya para entonces Claudio era más cronista de polo o redactor de polo y de tenis que de rugby. Si bien de rugby entendía, hizo una buena cobertura, y yo me encargué de todo el laburo adentro. Claro. El otro día me estaba acordando a propósito del sorteo, de esas cosas que se lo contaba a mis hijos el día de la distinción. Hubo un par de veces en el diario que me paré de manos, viste, por cosas así de chiquilín. Una fue el partido con Fiji del Mundial 87, que los Pumas Perdemos, pierden. Sí. El partido terminó a ponerla a la 1 de la mañana, y en el diario, en esa época, no sé ahora, se hacía lo que se llama la segunda edición. Separa las rotativas, no imprimen, se cambia lo que hay que cambiar, noticias de último momento que son realmente importantes, y de hecho, para el diario, el debut de los Pumas en el Mundial lo era. Entonces cambiabas y se hacía una segunda edición ya con el resultado de los Pumas. Me acuerdo que me dijeron, escribite la derrota de los Pumas con Fiji, eran 10 líneas, no era mucho, ¿viste? Y dije, no quiero escribir. ¿Cómo? No quiero, no, perdí. No. Es que fue un golpazo. Quedé devastado. Sí. Devastado, no podía, ¿viste? No podía respirar, no podía, ¿viste? Decís,
lo mal que jugaron ese partido. Qué desastre. Es que aparte. Lo mal que llegaron. Y habían ganado antes, ¿no? O algo había pasado. Con un isleño habían ganado antes, no me acuerdo bien cómo había sido. Y después hay una cuestión que, eso, a ver, de esa época, ¿qué te acordás? De la preparación física no fue buena. Es lo que se dice de esa época. No, para mí, yo creo que lo que fracasó fue la preparación mental. Ajá. Y era un primer mundial también. Bueno, igual para todos era el primer mundial. Vamos a decir las cosas como son. Pero... Sí, pero ya, mira, ya para entonces el marronismo que existía en el rugby marrón, pseudo ya profesional. cada vez empieza a incrementarse. Entonces, algunos equipos toman un poco más de distancia respecto de los Pumas. Claro. Pero yo creo que entraron, primero, el equipo no se viajó con los mejores jugadores que había en la Argentina. Pero porque hubo una crisis ahí que la verdad nunca la entendí. En el año anterior, a ver, año 85, los Pumas tienen un gran año. Le ganan a Francia acá por primera vez y le empatan a los All Blacks, un partido muy raro, porque los Pumas juegan mejor el primer partido, pero lo pierden, porque los All Blacks lo terminan ganando en los últimos 15 minutos. Y el segundo, que terminan empatando y casi lo ganan porque el Flaco Uri se levantó con la pelota, en vez de seguir empujando con el scrum, entraban pero solo, caminando. Pero ese partido, viste, los All Blacks metieron 4 tries y los Pumas ninguno. Pero bueno, Hugo Porta estaba inspiradísimo ese día, metía de todos lados, de zurda, de derecha, penales y bueno, el equipo tuvo la virtud de mantenerse ahí cerquita, los All Blacks un poquito indisciplinados y bueno, estuvieron a punto de ganarle ahí, fue increíble. Bueno, año 85 espectacular, a Porta lo eligen la guía Rothmans, que era una referencia, lo elige mejor jugador del año, ¿viste? Y al año siguiente el equipo... Claro. Bueno, hay una crisis interna que la verdad que... Bueno, ahí pasa eso lo de los de San Isidro, ¿no? O sea que Papuchi Guastela y Pochola Silva eliminan a todos los del Casi SIC y arman un equipo sin jugadores de San Isidro. No, para el Mundial. No, porque fíjate que al Mundial va Pope Morel, va Roberto Covelo. Está bien, pero no va el... Va Rafa Madero, no. O sea, hay varios que... Hay más que nada, para mí el lío se arma con algunos muchachos medio de Cuba, Bernie Miggins, okay. Javi Miggins, que era un gran medio crown. Puede ser por ahí alguno. O'Reilly los trae a todos esos, ¿o no? ¿No pero es así? Ponele, a ver, yo sé que, por ejemplo, porque en esa época hablaba bastante con Papucci y con Pochola, más que nada con Papucci, que era mucho más efusivo y era más verborrágico. Papucci, Entrador. Ojo, Pochola era un divino, también yo los quise mucho los dos realmente, y los tengo siempre en la gran memoria los dos, pero allá arriba. Pero Papucci era más verborrágico y venía en la redacción de La Nación bastante seguido, pues se había hecho amigo de un redactor de fútbol, Carlito Ferraro, y hablaba Papucci. Y yo creo que Altano Lofreda no lo lleva porque no era del gusto, porque ofensivamente Lofreda no era tan picante como un Cuesta Silva, ponele. Claro. Sí era un cumplidor en defensa, tacleaba hasta los postes, pero en ataque decía que por ahí no era tan... Y no era tan rápido también, era más lentejón. Claro. Para Papucci, ¿no? Sí. Bueno, pero cuando después lo agarra Michingo, sí. Aparte el hambre, me acuerdo de Lofreda cuando juega los primeros partidos con Australia, tacleaba 3 veces en la misma jugada, ¿viste? Una cosa que lo ves hoy, ¿viste? Con la capacidad atlética actual de los jugadores, ¿no? Pero la locura que tenía... Bueno, no van los mejores jugadores. Van jugadores que tuvieron una buena primavera y no termina de armar el equipo. Mentalmente llegaron mal, no llegaron, ¿viste? Claro. Y encima empiezan a pasaron cosas en el partido. Empiezan los penales. El partido pintaba, te digo, para mí, para goleada de los Pumas, porque cada scrum, cada line mall, ¿viste? Fischer retrocedía, pero Porta no puede aprovechar con la puntería porque ese día, no sé por qué, ¿viste? Porta hacía posito, clavaba la pelota y de ahí le pegaba. Y ahí, no sé si porque ¿viste? Por el tema de la cancha, que estaba dura o no sé qué, empieza a usar arena. Ah, mirá. Y falla 2 o 3 penales importantes al comienzo del partido. ¿No? Hay un penal que le pega. Sí, viste, le salió buscapié. Sí.
Y encima el primer try. Que el primer try es una pelota tapada también. Un mal pase, ¿viste? Cuando decís, un efecto dominó. Y ya el equipo no se pudo recomponer y se mandaron una macana tras otra. Después otro ataque de Fiji lo desbordaron a la aguja que queda ahí medio cubriendo el puesto de Win. Lo desbordan, trae y ya se fueron lejos y el equipo fue para atrás mal. Y lo golpeó tanto que también mereció perder con Italia, te digo, el partido siguiente. Ese día con Italia, el segundo partido del Mundial, Italia no le gana de casualidad. Se le cae la pelota a un centro Tano ya cortado para irse, y encima sobre la hora. Y lo ganaba Italia con ese try. Creo que era Gaetanielo, si no me equivoco, el centro. ¿En Italia estaba Diego Domínguez ahí ya? No. Todavía no. No. ¿Sabes quién estaba? Ambrosio, ¿no estaba? Rodolfo Ambrosio. Ambrosio estaba. Era el único argentino que estaba ahí. Sí, sí. ¿Y cuál fue el primer mundial, entonces, cubierto tuyo? El in situ, Sí. el del 91. Increíble. Lindo mundial, ¿no? Sí. Muy lindo. Y fue para mí increíble toda la experiencia. Aparte fue mi primer viaje fuerte a Europa, ¿viste? Entonces, nada, era toda novedad. El primer partido encima All Blacks Inglaterra, Partidazo. en Twickenham, lo ganan los All Blacks. Y Inglaterra terminó llegando a la final, y te digo, mereciendo ganar la final con Australia, que Australia saca a los All Blacks en semis. Claro. Australia era un buen equipo, era un muy, muy buen equipo. Y los Pumas van a ese mundial otra vez, viste, con un equipo con mucho pendex. Un joven, claro. Sí, pero ya la verdad no pasó tampoco. No quiero caerles a ellos, porque la verdad que fueron grandes jugadores y no amalgamó bien, viste, no llegó bien tampoco. Y le tocó con Australia, que ya se sabía que perdía el primer partido, y eso que jugaron un buen primer partido con Australia. El Llanelli lo perdieron ahí, un par de tries de Martín Terá, me acuerdo. Pero jugó bien el equipo argentino. Jugó un buen partido. Después el segundo, pierden con Gales. Gales estaba muy mal y había quedado muy golpeado porque Gales pierde con en ese momento era Western Samoa. Viste, fuera de cálculo. Eran dos equipos que estaban golpeados y los Pumas creo que tienen la chance de ganarle a ese Gales. Pero no jugaron bien, viste. Ofensivamente era un equipo que no tenía pimienta, viste, no le costaba mucho progresar. No terminó de definir el juego, creo que le pasó eso. No era un equipo ni que te hacía lío con los forward, ni tampoco, viste, los tres cuartos cuando recibían la pelota, a pesar de que había buenos jugadores, viste, estaba Gonzalo Camardone, Lisandro Arbizu, tenías buenos jugadores. El propio Terán, Cuesta Silva, mirá, te estoy nombrando algunos. La verdad que no cuajó el equipo. Y después terminan perdiendo con Samoa, o se comen una paliza tremenda. Samoa era una sucursal de los All Blacks. Los que quedaban descartados de los All Blacks. La filial. Sí, y te digo, tenía 2 o 3 jugadores tremendos. Uno era famoso, que fue Brian Lima, el quiropráctico. Sí. Y Esta es la después, famosa frase de nuestro video: les vamos a sacar hasta la mierda que llevan dentro, decía. En el partido que le ganan a Gales, creo. A Gales, que sí. mira. Suave. Suave, tranquilo. Siempre con buena No, pero onda. bueno, Brian Lima en ese momento era un pendejito, tenía 19 años. Fue el primero de sus 5 mundiales, me sí. parece. Y el otro win era devastador. Se llamaba Timo Tagaloa. Era como Lomu, es el antecedente de Lomu. Así, un animal de más de 1,90 m, más de 100 kilos, 2 jamones así imparables, que encima corrían. Y nada, fue devastador. Negro, ¿en qué momento crees que los Pumas hacen un clic? ¿Qué año fue? ¿En qué año lo ves? ¿En qué momento? ¿Con qué equipo? ¿En qué sentido clic? Porque buenos jugadores hubo siempre. Buena Mirá, pregunta. qué sé yo. Te digo, el Mundial de Sudáfrica, la verdad, una picardía haber perdido los 3 partidos. Argentina tenía un buen equipo y ahí estaba un poco definido, ahí tenía un gran pack. Tuvo uno de los mejores packs de ese Mundial. Sí. Te lo pongo así, entre los 5 mejores packs. Lo que pasa es que después había que agregarle otra cosa, y es donde el equipo donde ahí fallaba. Creo que sí, lo digo hoy, está bien, viste, queda ya tan... Creo que si hubiese jugado algún partido Agustín, le hubiesen dado la chance. No lo dije en su momento, por eso, viste, parezco deshonesto desde... Por ahí de haberle... Agustín creo que hubiese aprovechado mejor lo que ese pack iba para adelante, y el enano como era en ese momento...
se le iba a todo el mundo. Creo que hubiese hecho más desastre que por ahí un medio scrum más controlador, como era Peto Krexel. Sí. Peto era un muy buen medio scrum, llevaba bien a los forwards. Y los forwards de ese equipo eran el alma. Era lo La gran más- cacho. Sí, la gran cacho de Inglaterra. Pero Peto es titular también, una de las razones por las que es titular, por el tema de la patada. Pero resulta que el primer partido con Inglaterra no pateó una sola. Ahí después salió la versión de que estaba medio tocado muscularmente, ¿viste? Entonces, bueno. Son esas cosas que pasaron en los mundiales con Argentina, hasta que llegó un momento que me preguntas un clic. Si nos basamos en los mundiales, el del 99 también fue un desastre, todo el approach, con cambio de entrenador, cambio de jugadores, una lista. Pasó de todo, hasta que, se tuvo que hacer cargo en un entrenamiento Tito Fernández de mocasines y pantalón largo, porque los Pumas se habían quedado sin entrenador. La verdad que fue un momento caótico, pero me parece que hay un clic que hacen los propios jugadores ahí que juntan energías y dicen, bueno, somos los que estamos, vamos. Encima después se suma Wiley, Alex Wiley, el entrenador neozelandés, que con su disciplina kiwi los ayudó también, ¿viste? Y bueno, salieron adelante, hicieron un buen partido inaugural con Gales. Y para mí el partido que cambia todo es el partido con Samoa. Más que con Irlanda para mí, ¿eh? El segundo tiempo, concretamente, ¿no? Sí. Ese partido fue también tremendo. Bajo la lluvia, los Pumas haciendo cualquier macana. Se morfaron 3 tries increíbles. Y en el segundo tiempo cerraron el juego. Tucu. Samoa era en el scrum y el mall era una máquina de hacer penales. Y Gonza Quesada que metió de todos lados. Y la verdad, a partir de ahí, bueno, dieron vuelta la historia. Dieron vuelta la historia de los Pumas en los mundiales. Tengan en cuenta que solamente habían ganado, y como dije, de suerte, el día ese con Italia en el 87. Entonces, esta era la segunda victoria. Claro. Y ya los encaminó, porque después quedaba Japón, le ganan bien a Japón, trae de Agustín y de Dieguito Albanese. Y después queda el famoso partido con Irlanda, que ese estaban para perderlo también, ¿viste? Pero bueno, se mantuvieron ahí, porque la verdad tampoco Irlanda hizo mucho. Pero aprovechaba los penales de los Pumas. Claro. Y el pateador de ellos, y te iba a decir el nombre y ahí se me borró. Pero bueno, Ay, sí. bueno, no importa. ¿Ves? Lo concreto es que fue, perdían ya por 9 o por 12 puntos, hasta que, bueno, un penalcito más, el try de Diego Luis, con la famosa qué jugada. grito aquel. ¿Ese entra en tu top de mejores 3 relatados? Diego Albanese termina. Gran relato. ¿Sabes qué? No sé si puede ser, Mítico, el cierre es mítico. Sí, es un buen relato. Puede ser. La verdad que no, si te tuviera que responder rápidamente, no sé. ¿Cuál es el mejor? ¿O cuál sentiste más de las vísceras? Potrero de Bursaco. Hagamos top 3. No, top 3 top relatos 3, de Negro Rusia. por más que lo relaté mal, el de Imhoff contra Irlanda en el 2015. Semifinales en caramba. Cardiff. Sí, lo relaté mal porque me trabuco en el arranque del relato, pero lo sentí mucho. Me encantó el de Agulla contra Irlanda, Mundial 2007. Sí. No me acuerdo Espectacular. qué es Es la famosa de Hernández, Sí. que carga Vaya Hernández, Celso, pase de revés para Celso. Que la tira para arriba después y festeja haciendo el control de Eso. play. Ese. Y de clubes, voy a sacar uno de la galera, que ya lo dije alguna vez. Uno de Atlético del Rosario contra San Martín, año 96. No, Es un no sabemos. ¿Habían nacido? No. Ese partido, ESPN decide mandar, porque se definía el campeonato, y llegan a la última fecha en igualdad de condiciones, Plaza e Hindú. Plaza hacía 1000 años que no salía campeón, e Hindú buscaba el primer título. Entonces nos dividimos ahí. En esa época no teníamos equipo de relator, comentarista. Entonces Rulo va a Hindú y yo voy al más seguro. ¿Por qué? Porque Plaza jugaba con San Martín, que estaba último en las posiciones.
Y San Martín le hace un partido a Plaza tremendo. Le fue ganando casi todo el partido. Plaza nerviosísimo, no daba pie con bola. Y por acá, por los teléfonos, me jodían de la otra cancha. Negro Mufa. Lo está salando al pobre Plaza. Me volvía loco. Lo tenía a Rulo y al productor que estaba allá, que se llamaba Martín Timo, que me estaban matando. Entonces cuando hacen esa jugada, me faltó hacer un poquito. Me faltó hacer paquete. Porque fue un poco así. Pero no solo por era Plaza. el relato más o menos, ¿qué era? Y la jugada, viste, fue una jugada media rara ahí, que Bartolucci está metido en el scrum. Hay un juqueo muy raro del Cerro, me parece que era el hooker, creo que era del Cerro. Bueno. Y terminan abriendo la pelota a la punta y el try lo hace Oria. Y grito, Oria el try, Oria el campeonato. Yo en esa época todavía no me sentía relator. Claro. Entonces no era bastante moderado en la manera de expresarme. Pero esa vez, viste, creo que está allí. Para mí fue uno de los que más disfruté ahí, por esas razones que siempre cuento. Y después, bueno, de los Pumas varios, qué sé yo, no sé. Pero hace un top, para el clip, un top. El Dimov, tremendo ese para mí, sí, buenísimo. Lo voy a poner el de Albanese. Fue bueno. Porque además significa un montón. Y quiero poner alguno más reciente. ¿No ponés el potrero de Bursaco? Sí, Bueno, también. es Sí, lo pasa, viste, a veces cuando repiten tanto algo como que. Claro, ya te hinchó la bola. Sí, o no le prestás no le das tanta importancia, viste, qué sé yo. Claro. Puede ser, ese también, sí. Y quiero aclarar eso, porque yo nunca quise ser peyorativo o menospreciar a Pucará con el potrero de Bursaco. No, igual para ellos se lo adjudican, ¿eh? Hay una bandera que dice el Sí, está bien, pero allá. yo dije potrero porque fue una jugada de potrero, como si fuese el potrero del fútbol, ¿entendés? Por eso asocié el potrero futbolero, típico de un cara sucia que esquiva rivales, al lugar donde jugaba él. Así que sí, también sí. Sí, ese fue también un triunfo de esos que quedan en la historia. Porque no sé si. Mira, si los Pumas perdían ese partido, yo no sé si arrancaban el Championship Y es lo que al año siguiente. El efecto Agustín mariposa. Pichot dice que sí, que no, que estaba todo. ¿Sabes que no sé? Permítame. Respiró por lo menos. No, Claro. no sé si no pasaba, pero respiró un poco. No, ese partido sí fue cortando Es que clavos. era un papelón. Si los Pumas entraban al Championship y no habían pasado fase de grupos, era. Es que tuvieron mala raro. suerte en ese mundial, ¿eh? Bueno, también. Ese mundial fue, viste, ya llegó con un equipo que no tenía nada que ver con el del 2007. Había perdido un montón de líderes, sobre todo, grandes jugadores y líderes. El propio Agustín, el Chalo Longo, viste, jugadores, la pucha. Se lesionó ¿viste? Juan Hernández. Rimas Álvarez, no estaba Juan Hernández que se había roto una rodilla. El ¿viste? Corcho Fernández López se lesiona el Nani partido. Corneto, Roncero se lesiona el partido. claro, eso en el partido. Claro. Sí, González también se lesiona. Sí, a González lo rompen en el primer partido. Felipe también viste, Felipe jugó porque es un loco. O si no, tampoco tenía una costilla rota también. Pero bueno, el equipo tuvo la suficiente fortaleza como para, viste, aguantar, estar cerca y salir adelante. Tampoco a Escocia se le caían muchas luces, pero la de Lucas es el try y después se manda un macanón. Sí, con ese. Dios me libre. Lo jodemos siempre con eso. Pero bueno, listo, pasó y por suerte. Sí, bueno, te pongo ese. Pero quería acordarme alguno más reciente, qué sé yo, el de Piqui Picardo el otro día. Ese estuvo bueno. Sí. Ese me gustó. Contra Escocia. Sí, Escocia, sí. además por un montón de cosas, ¿viste? Por cómo dieron vuelta el partido, porque lo hace este pibe que es un chico, ¿viste? Que cómo se metió en el equipo, ¿viste? La verdad que mostró ahí una. El de García de Nueva Zelanda me gusta. El de ese último, creo. Ah, el de Matera, la jugada Sí. de Matera. Sí, ese me gustó. Y no, vos sabés, pará, y no sé si el de.
Mateo Carreras, Australia ahora, en la jugada con el negro Carreras, Sí. que salen del Scrum. Sí, sí. Sí, no sé si está bien relatado, pero me encantó ese. Me encantó eso. Sí, no sé si alguno más. Hablando de. No, la verdad que yo no pienso mucho. No importa, pero bueno. Para divertir un poco. Es gracioso. Es una entrevista a vos. Obvio. Sos el protagonista. Hablando de relato, ¿me contás un poco el origen del adentro? Mira, la verdad surgió espontáneamente, no es algo que se me ocurrió, viste, que dije, bueno, yo voy a decir una palabra para. Nada, dije. No sabía ni cuándo lo había dicho. La verdad no lo sabía. Por primera vez. Sé que lo dije mucho en el año 99 y tuve un gran socio ahí. Gonzalo Quesada. Gonza Quesada, Claro. que metía de espaldas. Tengo un compañero, un loco lindo, que se llama Matías Benzúa, que trabajó siempre en la producción y antes de eso en la videoteca de ESPN, que se tomó el trabajo de rastrear. Yo pensé que la primera vez que lo había dicho, un partido en la cancha del Casi, una época, Enrique Pichot, el hermano de Agustín, pateaba los palos. Año 99, por ahí. Pensé que había sido una patada, no sé, la tenía ubicada así mentalmente, una patada cerca al touch de donde está la tribuna de cemento. No me acuerdo del rival tampoco, pero la verdad no hay nada que ver. Mi compañero rastreó y a la conclusión que llegó es que la primera vez que lo digo es en un partido Gales-Puma en Llanelli, en Lanelli. Es un partido que se juega a la noche, hace un frío de matar, bajo cero. Los Pumas pierden en el año 98, noviembre del 98. Supuestamente es la primera vez que dije eso. Ahí también pateaba Quesada. No, ese partido no sé si jugó Gonzalo, ¿eh? Lo tengo a Felipe como que jugó. O por ahí entró Felipe y terminó, entró Quesada y terminó saliendo y lo tengo más a Felipe ubicado en ese partido. No sé si no fue un poco el antecedente de lo que pasó en el famoso partido en Irlanda, viste que Quesada pasa a jugar de fullback, Sí. lo sacan a Nani Corleto que estaba de fullback y queda Felipe como apertura. Para el trade albanese la jugada es con ellos así ordenado. Falso y Falso y espalda. espalda. Falso y espalda. Y a partir de ahí lo dijiste siempre la adentro. ¿Nunca No, fallaste? no, muchas veces no lo quiero decir, ¿viste? Para echar las No quemarlo. sí, o no cansar, ¿viste? No es algo que. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Me dio guita también. No, ahora la billetera de los bancos, ¿no? Sí, fue una buena. Estuvo bien. Es más, ESPN en su momento hizo un ringtone con eso también. Se ganó plata por ahí. Sí. Sí. Sí, creo que después del Mundial 99, qué sé yo. Creo que sí. Se facturó algo. Bien. Te digo. Una ayudita para los amigos. Bien. Para ir cerrando, quiero retrotraernos a la etapa donde empieza la televisación en el rugby. Pone en contexto de un deporte que no. O sea, era totalmente amateur, que tenía esto del amateurismo marrón y demás, pero vos junto con otros, Bonadeo y demás, fueron como evangelizadores de todo ese sistema de poner cartelería, y demás. Sí, mira, lo de la cartelería ya corría por cuenta de cada club. Más que nada lo que hizo ESPN, que empezó a transmitir desde 1993, por eso empieza Rugby 93, después cambió a Scrum, ni me acordaba cuando había cambiado el nombre Scrum, mira lo que te digo. Lo que sí, y eso fue un laburo muy bueno que hizo Gonzalo más que nada, Gonzalo con Jakubowicz, con el pelado Jakubowicz, que no sé si lo recuerdan de Videomatch. No somos tan de esa época, negro, no te vamos a mentir. Bueno, que él era productor de Videomatch y después fue productor en los primeros años de ESPN. Ordenar un poco esto para que sea mejor para el televidente. Sobre todo el tema de que todos tengan camisetas decentes, que tengan números para la identificación, que las canchas estén en un poco en mejor estado, que existe un lugar donde se pueda transmitir con cierta comodidad, porque en definitiva laburás de vehículo entre el espectáculo o el evento, si querés, y el telespectador.
Y no fue fácil, viste, convencer a los clubes, que algunos querían seguir manteniendo sus hábitos, viste, querían poner números romanos en la camiseta, qué sé yo. Fue ahí una tarea de ablande que se hizo y creo que después se fueron acomodando todos y realmente creo que fue para bien. Lo que sucedía antes, que bueno, era un poquito menos profesional, cuando ya llega... Era a tono con lo que era el rugby también por ahí en esos momentos. Yo no quiero despreciar a un gran tipo que se encargaba de la producción de antes, era el gallego Pulido, el padre de los Pulido de Hindú, que era un divino, un gran tipo. El gallego era un crack de persona, pero lo hacían más caseramente. Laburaba el abuelo de Trini Babio, era uno era uno de los que laburaba ahí como comentarista y sabía una bocha, sobre todo del tema forwards. Yo digo que los periodistas, viste, somos también un poco ladris, ¿no? Siempre sin querer o queriendo, viste, vamos incorporando cosas de otros. Y a mí me gustaba mucho escucharlo a Lucho Babio, sobre todo cuando hablaba de forwards, que era una enciclopedia. Sí, sí. Y también, viste, por eso te digo, lo nombro porque yo creo que sin querer él, viste, hizo que también, viste, uno por lo menos le prestaras atención a algo. Después demostrar si sabes o no, ya es otra cuestión, pero por lo menos hizo que le repararan en eso. Y se hacía de una manera más precaria, con 3 cámaras, viste. Acá ESPN, viste, puso un camión de exteriores un poquito mejor, más cámaras, y bueno, después la tecnología, el crecimiento, ya hoy por hoy se hizo una cosa bien grosa, y la disfrutamos todos, creo. Total. Sí, es tremendo. De hecho, bueno, hace poco fui en un auto de plataforma, ¿viste? Y me dice que no podía creer que el rugby en Argentina era amateur, por toda la parafernalia que había, Bueno, que hay alrededor. Es un tema también ese, para hablar por ahí en profundidad de otras cosas. Del tema de... Quizás es un poco mucho, ¿no? Sí, a esto voy, viste, que la verdad que yo te digo, entre la preparación que tienen los jugadores de Buenos Aires, yo me hago cargo de los de Buenos Aires, que es lo que tengo más a mano, son jugadores profesionales. Se entrenan de una manera, pero te digo, admirable. Y te digo, a mí los campeonatos de Buenos Aires me encantaron todos. Y este último estuvo buenísimo. Muy bueno. Sí, muy Y bueno. me pareció muy bien que haya salido campeón Newman. Viste que nunca salió campeón. Eso, viste, me gusta eso, que haya rotación, no siempre que gane el mismo. Lo puedo decir libremente, pues. Me gustó que sea Newman, además porque venía laburando bien. Y hay como un consenso, ¿no? Que a nadie, como que todos dijeron, bueno, estuvo bien. Estuvo ganado. bien, sí. Estuvo lindo. La verdad que estuvo buenísimo, aparte el tema de la gente, todo, buenísimo. Salvo el lío que se armó casi sí. Es verdad, eso también pasó. Sí, eso fue fulero. Por suerte fue breve. Y creo que, viste, cuando haces el todo, cuando... Sí, bueno, 10 giles no pueden arruinar lo que fue una verdadera fiesta, ¿viste? Sí, es verdad. Y la verdad me encantó todo. Y fue un año para mí buenísimo, porque los Pumas también tuvieron un gran año, espectacular. Para mí, un año difícil, porque siempre el segundo año ya medio que te toman la medida, ¿viste? Te toman el tiempo, y sin embargo el equipo hizo una vueltita de rosca en crecimiento, aparecieron más jugadores, así que la verdad fue un año para mí, para el rugby en general, lo que nos toca cubrir y laburar alrededor de eso, para mí buenísimo. Lo último, tengo 2 preguntas más, pero lo último como para ir cerrando es, viste una transición muy grande de todo, digo, porque del país también, pero del rugby fundamentalmente, donde se pasó de esto, un amateurismo total, a, bueno, los Pumas que juegan en los clubes y que después se van a Europa. Y hoy estamos en un lugar donde los Pumas son de los 6 mejores equipos del mundo y Sin ya ninguna hay... duda. ¿Para dónde ves que va el rugby argentino? ¿Qué ves que va a pasar? ¿Y cómo te imaginas a los Pumas en los próximos años? A ver, ¿para dónde va? Te digo, es un tema para hablar, para debatir tranquilos. Esto es lo que acabo de decir. Hay un sobreesfuerzo de gente que juega en los clubes de acá, que se entrena como loco, que se entrena como se entrena un profesional, pero que a diferencia de un profesional no tiene los tiempos de descanso, porque la mayoría labura, estudia. Sí, lo dijo Martín Mackey, ¿no? El otro día. Pero para mí fue redes. recontra oportuno, porque te digo que es algo que no me acuerdo con quién lo venía hablando en el gimnasio el otro día. Che,
es demasiado esto, ¿viste? Mira, en una época, en la época que yo era deportista, que me dedicaba a mi deporte, te hablo del año, por ejemplo, 82. ¿Sabes cuántos jugadores de rugby iban al gimnasio? Yo iba a un gimnasio top, que no lo pagaba yo, lo pagaba mi club. ¿Sabes cuántos jugadores de rugby iban al gimnasio? ¿Cuántos? Uno, de tu club. Mirá qué bueno. Bien. Horacio Bota. ¿Lo tenés ahora? Sí. Era el único rugbyer. Y después, por ejemplo, había 3 equipos de vóley, incluida la ¿Ibas a selección Mr. argentina. Mundo? ¿Ibas? Ahí en... No, el de Olivos no. Mr. Mundo era el de. ¿Cómo era? De Brisco. No. Iba a Nautilus, que era el que trajo las maquinarias. Es el primero que trajo máquinas con un sistema espectacular, ¿viste? No era solamente fierro, mancuerna. No. Este era un sistema, pero novedoso y era. Aparte tenías una pileta, no, era topísimo. Sí. Quedaba en el centro. Nautilus se llamaba y lo había impuesto, lo trajo un nadador famoso de la Argentina, un crack que se llamó Luis Alberto Nicolao. Que ese se perdió ser medallista olímpico porque creo que llegó tarde a una carrera. Si no hubiese. Cosa del deporte argentino. Pero mirá dónde derivamos. Bueno, así como te digo que de vóley iban, no sé, 3 equipos, de básquet, de handball. Iba buena parte en ese momento el CENAR no tenía las instalaciones que tiene hoy, entonces muchos iban a ese gimnasio. Pero de rugby, te repito, un solo jugador, y de Porredón. Cambió notoriamente, pero no sé, me parece que en algún lado hay que... El tema es cómo frenás la ambición de aquel que quiere ser mejor y jugar en la primera de su club. Y sabe que para jugar en la primera de su club tiene que ir 3 veces por semana al gimnasio, tiene que tomar vitamina, tiene que, ¿viste? Y además está haciendo otras cosas. Tiene que laburar, estudiar, descansar. Es todo un tema. En ese sentido, para mí, no sé, algo hay que hacer, ¿viste? Eso, por lo menos para prestar atención y ver qué pasa. En cuanto a lo otro, hoy estamos viviendo una época, un estado de gracia, porque hay grandes jugadores. Estos Pumas son uno de los mejores equipos de Pumas de toda la historia. ¿Por qué digo esto? Por la calidad individual que tenés hoy. En algunos puestos tenés jugadores muy top en el mundo. Y lo están demostrando en sus respectivos clubes. Sí. Y sobre todo, han ampliado la base. En ese sentido, creo que ha hecho un muy buen laburo este staff técnico con Felipe a la cabeza. Hay un seguimiento muy exhaustivo de cada jugador. No solo los siguen, sino que también le enseñan. Hay una comunicación cotidiana con los jugadores, cosa que esto es buenísimo para las dificultades que tenemos nosotros, que tenemos un paisano en cada pueblo. El tema está en la calidad de los jugadores que tengas. Hoy por hoy, Argentina está bárbaro. Hay que ver cómo se van acomodando las nuevas generaciones. Creo que hay una buena generación de forwards que van a venir ahora, que son estos Pumitas, las últimas 2 generaciones de Pumitas, que creo que van a reforzar la estructura del seleccionado mayor, y me parece que jugadores van a seguir saliendo porque en ese sentido somos una tierra pródiga en jugadores buenísimos, desde Hugo Porta hasta los actuales, ¿viste? En tanto y en cuanto puedan entrenarse de la mejor manera como estos muchachos, ahí te demuestran la calidad que tienen. Esperemos que hagan un muy buen mundial a tono con lo que es hoy uno de los 6 mejores equipos del mundo, sin ninguna duda. El sorteo que les tocó está buenísimo y bueno, veremos. Creo que esto también, viste, hay que ir viendo, no te digo que paso a paso, pero año tras año ir viendo y ajustando, ¿no? Porque, insisto, a pesar de las dificultades que tenemos, desde la geografía hasta la economía, Argentina, la verdad, hay que sacarse el sombrero en términos deportivos. Con el rugby y con otras disciplinas deportivas también. Seguro. Tengo la pregunta de los amigos de Fast Traction. Ellos venden tapones. Sin tracción no hay talento, es su lema. Vos sos un tipo muy talentoso. Es lo que haces. Tracciono poco hoy por hoy, ¿viste? Pero... No sé, preguntale a la billetera de los bancos. Pero. ¿Y alguna medición habrá dado favor? Sí. ¿Viste? Sí. Y bueno. Un partido donde hayas gastado los tapones. Y lo diría más del lado del periodismo, que creo que está bueno para comentar con eso. Partido con Francia por el 3er lugar. Ese fue inolvidable goce. Ese mundial, ese fue inolvidable. Fue tremendo. El partido con Irlanda, que se le gana. Ya nombré el try de Horacito Agulla como...
ese partido me pasó algo de, no soy tan bardero en la cancha, pero ese día me saqué el saco y los últimos 5 minutos que los Pumas ya lo ganaban el partido, que empezaron con el olé, olé, yo me acuerdo, a ver, con el saco no me veía nadie porque el puesto de transmisión estaba arriba en el Parque de los Príncipes era. Y empecé con el saco así a revolearlo. Insultando a Hogara. No, ni siquiera, era disfrutar de estos flacos de los Pumas, la verdad, era un equipo impresionante. Y después por el tercer lugar también. Sentí, viste, así una cosa de pletórico. Quería estar, la verdad me hubiese gustado ser jugador de rugby en ese momento. Mirá. Y después de los amigos de Ingoltienda, es el local de Pero ropa. estás todo. Y yo estoy full chiveado. Estoy terriblemente chiveado. Que es el local de ropa de rugby y hockey más grande de Latinoamérica. Ah, mira. Ubicado ahí en nuestra zona, en Maipú 4115, nuestro barrio. Yo también soy de por ahí, por eso lo decía. El equipo de los Pumas que estuvo mejor equipado. Equipado. Y puede ser el 2007, ¿eh? ¿Sabes? Digo esto porque rompió un poco con el tema de las preparaciones. Hicieron esa famosa pretemporada en Pensacola que todo el mundo habla como un antes y un después, ¿no? Así que voy a poner esa preparación y esa manera de equiparse. Bien. Bueno, la mejor manera de equiparse está en Ingoltienda, claramente. Bueno, Negro, muchas gracias por venir, por cruzarte de este lado de la grieta, ¿por qué no? Es cierto. No, pero no pasa nada, viste que hay buena onda, es divertido. Sí, ¿vos decís por las empresas? Sí. Pero sí, yo en parte no tengo problemas. Ya a esta altura me parece que Bien. no hay grieta posible. No, total. Ojalá seguir cruzándonos, que hacía mucho no nos veíamos. Sí, es cierto, desde la pandemia. Sí, bueno, en la pandemia hicimos una nota con tu hijo. En ese momento tu hijo estaba con una fama a nivel nacional. Porque estaba en el cantando. ¿no? Sí. No sé ahora en qué estará, pero... No, ahora terminó de hacer Mamma Mía. Mirá. Sí. Él, Sí, con Flor de la B, ¿no? No, Mamma Mía, no me acuerdo con... no, estaba Flor de la B, Flor Peña, digo, Flor Peña. Flor Peña se pasó a Mujer Bonita. No me acuerdo cómo se llama la... Sí. Cambió la actriz, es la que hizo originalmente esta obra, y volvió porque Flor Peña pasó a Mujer Bonita, pero no me acuerdo con una gran actriz de comedia, canta bien, canta. Y ahí está como todo actor, viste, a la espera de posibilidades, de oportunidades, al acecho. Bien, bueno, le mandamos un saludo. Bueno, vamos a un pequeño...